Buenas noches, Alina, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo vas? Pues bastante información también. En Ecuador se habla de una campaña mediática de un sector para golpear a la izquierda, los conservadores golpeando al correísmo en Ecuador. Háblanos de esto y de muchas cosas más, mi querida Lina. Así es, Vicente, pues de esto ya sabemos bastante aquí en México. Ahora hay una campaña que el expresidente Rafael Correa habla de una campaña sucia a nivel internacional, y es que esto no nada más tiene que ver con los medios de comunicación en Ecuador, sino a nivel regional y, como bien lo dice, internacional. En esta ocasión y durante los últimos días, no solamente se le ha acusado a Arauz, Andrés Arauz, al candidato de la Unión por la Esperanza, es decir, el candidato del correísmo en Ecuador, de querer desdolarizar, se le ha hecho toda una campaña de miedo, como bien lo conocemos aquí en México, pero esta vez, y algo bastante sensible, es el tema de que lo han ligado incluso con la guerrilla colombiana. La de Liberación Nacional han dicho que este ha financiado la campaña del candidato correísta en Ecuador. Esto lo hace una revista que en realidad suele ser bastante seria. La revista Semana en Colombia sacó un artículo en el cual liga a Andrés Arauz con el ELN y dice, sin probar en realidad absolutamente nada, solo a partir de supuestos, habla de una conexión entre este candidato y el jefe, uno de los jefes del ELN, Andrés Felipe Venegas, el cual curiosamente, Vicente, fue abatido. Es decir, estos presuntos documentos y comunicaciones a los que ningún otro medio ha tenido acceso más que este semanario colombiano, pues no ha logrado comprobar esta cifra que dice que se trata según, y digo según porque en esos términos lo maneja la revista, han dado $80,000 el Ejército de Liberación Nacional hacia la campaña de Andrés Arauz. Esto preocupa especialmente en un momento en que ya nos encontramos a unos días de las elecciones presidenciales, donde el candidato del correísmo va a la delantera en todas las encuestas, más de 10 puntos de ventaja, se sitúa por arriba de Guillermo Lazo, quien es un banquero y fuera ministro de Economía en 1999. Se le han atribuido bastantes estafas en realidad a este personaje que es el candidato de la derecha. Y pues bueno, también por otra parte, no nada más tiene que ver estos diarios de este diario semanal, más bien este semanario en Colombia, sino también en las redes sociales. Las redes sociales creo que ha sido punto de desacuerdo en los últimos procesos electorales. Hemos visto el actuar de varias de las campañas, especialmente de las oligarquías, de la derecha, de los grupos conservadores de cada país, tal fue el caso de Bolivia. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora en el caso de Ecuador son múltiples cuentas falsas, así lo denuncia el activista, el analista Julián Macías, el cual dice que son cerca de 200 cuentas, al menos en la red social Twitter, que son falsas o fueran creadas para golpear al candidato Arauz. Entonces, esto se está, digamos, profundizando y está levantando todo tipo de alarmas. Ya al menos esta alerta que habíamos puesto en días pasados de que probablemente el Consejo Nacional Electoral retrasaría las elecciones, eso ya no es así, ya se han mandado a imprimir las papeletas, ya no hay parece ya no hay un horizonte donde se puedan prorrogar estas elecciones, en donde el candidato, insisto, del correísmo tiene todas las ventajas en todas las encuestas. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Los últimos días también pues vimos, se suma a estas tensiones la visita del presidente Lenín Moreno a Washington, en el cual se reúne nada más y nada menos que con Luis Almagro. Ya sabemos cuál es el rol de la OEA en nuestros países en América Latina. Todo esto va sumando para ya en unos días ver cuál va a ser el futuro electoral de Ecuador, Vicente. Y siempre buscando un paralelismo en diferentes partes de Latinoamérica con México. Ojalá que aprendamos y encendamos las lucecitas de alerta por estas campañas en redes sociales de las que hablas y de las que Julián Macías, activista digital desde España, ha realizado una y otra vez, también en Sin Censura, porque se viene en este 2021 la cargada borolista, se vienen los candidatos de Felipe Calderón que estarán peleando por puestos y quienes seguramente echarán mano, nótese mi sarcasmo, de los millones de seguidores de Felipe Calderón en Twitter. Margarita Zavala
la ex primera dama, esposa de Felipe Calderón, buscará ser diputada federal, pero no solamente ella. Álvaro Delgado asegura que ha logrado posicionar a varios de sus personeros, como Francisco Ramírez Acuña, exsecretario de Gobernación, Roberto Gil Suart, exsecretario particular, Ana Teresa Aranda, exdirectora del DIF, Juan Miguel Alcántara, ex subprocurador, Jorge Cermeño, ex embajador en España, y buscaría también otras candidaturas para su hermana Luisa María Calderón y Ernesto Cordero, uno de los hombres más cercanos a Felipe Calderón cuando fue presidente. Conste que estamos viendo una situación en Ecuador que ya habíamos advertido desde Bolivia, y bueno, en este proceso electoral hay que estar al pendiente de lo que se viene en México, Alina. Así es, de hecho todavía incluso habría que poner el tema nuevamente sobre la mesa sobre organizaciones. ¿Qué tiene que ver organizaciones financiadas desde Estados Unidos en esto? Bueno, Julián Macías también habla, por ejemplo, del personaje Fernando Villavicencio, el cual a través de su fundación llamada Mil Hojas, esta está financiada por la organización NET, que es parte del gobierno estadounidense y el cual ha participado en distintos golpes de Estado en América Latina. Estos están financiando las campañas sucias, como podemos ver, no es como que nos los estemos inventando, esto está existiendo, es real y está ejerciéndose todos los días. Pues esto está ocurriendo también aquí en México, ya hemos hablado de este financiamiento por parte del gobierno de Estados Unidos dentro de ciertas organizaciones en este país. Como tú lo mencionas, Vicente, hay que hacer estos paralelismos, incluso también dentro de los gobiernos de izquierda. Ya en algún otro momento también había tratado yo de señalar, ¿no?, que algunas de las contradicciones del gobierno de Ecuador en algún momento tuvieron que ver con el hecho de no consolidar un proyecto a escala nacional y se quedaron como una plataforma electoral. Eso tal vez les suene a muchos y muchas aquí en México, que no lograron profundizar, y vino algo que pues popularmente le conocieron como una traición, el gobierno de Lenín Moreno al correísmo, y que vino y borró absolutamente todo, puso en la cárcel y persiguió, y muchos de los exiliados están aquí en México del correísmo, luego de la persecución política de Lenín Moreno. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay que tomarse en serio esto que ha ocurrido ya en otros países, justamente porque sueltan los procesos de avance en las demandas sociales y creen que con ganar el poder es suficiente, pero al final, si no hay esa conciencia, si no hay esa transformación de fondo, pues viene alguien y lo borra con el codo. Entonces, hoy vamos a ver qué se juega, y está mucho en juego, no solamente para los ecuatorianos, sino a nivel regional, estas alianzas que también durante la década pasada se fueron perdiendo luego de la muerte de Hugo Chávez, el golpe de Estado en Bolivia, los gobiernos progresistas fueron desplazados, y hoy existe nuevamente la posibilidad de que los gobiernos como el de Argentina, de Alberto Fernández, puedan volver a impulsar este tipo de organizaciones como el ALBA, como el UNASUR, como la CELAC, dentro de los cuales en algunos de ellos está México. Entonces, esto daría un repunte, creo yo, a los gobiernos progresistas o a una ola de izquierda en América Latina. Entonces, hay mucho en juego este fin de semana, y pues las técnicas de la derecha y de los conservadores definitivamente no solo ocurren en México, no solamente ocurren en Bolivia, es una estrategia regional. Ellos están bien entrelazados, organizados, y pues vamos a ver qué pasa este domingo, Vicente. Muy bien, pues estamos al pendiente, Alina. Cerremos invitando a la gente a que te apoye en tus redes sociales, por favor. Muchas gracias, Vicente. Pues yo sí los invito a que me sigan en Twitter, en @Alina Duarte _, en Instagram _Alina Duarte, en mi página de Facebook, Alina Duarte Periodista, y también en el canal de YouTube, Alina Duarte. Te mando un abrazo, Vicente, a ti, a todo el equipo y a todo el auditorio de Sin Censura. Muchas gracias, Alina Duarte, nuestra corresponsal, hablando con nosotros sin pelos en la lengua.